Buenas tardes, ya estamos una vez aquí más en tu programa, en el programa del canal de Twitch de Podemos Getafe, Construir una ciudad juntas. Hoy en un programa en el cual, bueno, vamos a ver alterado en parte nuestra habitual programación, porque, bueno, pues las tareas de todos los días no nos permiten realizar el programa siempre con la misma disponibilidad, pero eso no quiere decir que no vayamos a tener contenidos muy interesantes. Vamos a hablar de empleo juvenil, una cuestión básica. Vamos a hablar con nuestros compañeros de otros municipios, vamos a conocer cómo está la situación en este caso en Leganés, con los actos que hicieron ayer, en el día de ayer, en este caso con el día del 8 de marzo, también muy interesante. Vamos a hablar de Fuenlabrada, como no puede ser de otra manera, como cada miércoles. Vamos a hablar de vivienda con ellos y también de actos que tienen previsto, reforma laboral. Bueno, un montón de contenidos que creo que son bastante interesantes. Hoy no habrá el espacio nacional que hacemos cada día por falta de tiempo, no nos ha dado tiempo a prepararlo, no os voy a engañar, esa es la realidad. El trabajo de todos los días, bueno, no permite que el programa tenga la duración que a nosotros nos gustaría y los contenidos, pero seguimos trabajando porque creemos que es importante abrir este espacio a, bueno, a la información y a la participación de todo el mundo. Así que si os parece, empezamos. Gracias a que Podemos Getafe está en el gobierno, el ayuntamiento va a plantar miles de árboles por toda nuestra ciudad. Como ya hemos demostrado en Perales del Río y en Buenavista, las plantaciones vecinales del proyecto Bosques para Getafe están siendo un auténtico éxito. Por eso, para 2022 hemos conseguido seguir dando pasos hacia un Getafe más verde y nuestra ciudad tendrá más plantaciones en diferentes zonas. El objetivo, lograr un arco verde que permita a toda la ciudad caminar entre árboles, así de claro. La razón, muy sencilla, los árboles mejoran nuestra calidad de vida y la del medio ambiente. De hecho, estos son 7 grandes beneficios de los árboles urbanos. Absorben los gases contaminantes y producen oxígeno. Es exactamente lo que necesitamos, purificar el aire. Refrescan y nos protegen de las altas temperaturas gracias a su sombra. Se ha demostrado que vivir cerca de espacios verdes mejora nuestra salud física y también mental. Nos protegen de los rayos ultravioletas del sol, fijan el terreno impidiendo que la lluvia o el viento lo erosionen y provoquen consecuencias desastrosas. Drena y alivia la labor del alcantarillado, ahorrando costes de mantenimiento a la ciudad y riesgo de inundaciones. Ahorran energía, ya que aquellos hogares protegidos por la sombra de los árboles mantendrán mejor la temperatura y nos permitirá ahorrar en aire acondicionado o estufas. Plantar árboles es indiscutiblemente beneficioso para todas. Gracias a Podemos vamos a hacerlo realidad. Queda mucho por hacer, pero mientras, ¿te apuntas a mejorar Getafe? Buenas tardes, bueno, pues aquí seguimos en el canal de Twitch de Podemos Getafe y bueno, pues en el bloque local siempre nos gusta charlar o comentar con compañeras y compañeros que están trabajando dentro del gobierno municipal para conocer el trabajo que cada delegación, en las cuales están los compañeros y compañeras de Podemos, bueno, pues se viene realizando. Y hoy nos acompaña nuestra compañera Azar Martínez, que es consejera Junta de Juventud en el Ayuntamiento de Getafe, para charlar de un tema que, pues, de uno de los grandes problemas que tiene este país, que es el empleo juvenil. Buenas tardes, Azar. Hola, buenas tardes. Eh, Pues muchas gracias por el altavoz, porque me imagino que todos los compañeros que han estado leyendo el informe institucional han visto mes tras mes que estábamos trabajando en esto y toca dar un poco de feedback de cómo ha ido. La verdad es que estamos muy contentas. El mes de febrero del 22 al 24 tuvieron al final en la sede de la Delegación de Juventud en Fuerzas Armadas, tuvieron lugar las jornadas. Las impulsamos desde Juventud, pero como la competencia en empleo no es nuestra, pues inevitablemente tuvimos que colaborar con Alef, que además tiene técnicos y recursos para hacer esto y muchas otras cosas, que en noviembre ya iremos viendo que se va a trabajar más en temas de empleabilidad, y también con GISA, porque la parte del emprendimiento, el emprendimiento juvenil, igual no nos la planteamos de buenas a primeras como una opción de empleo, pero hay que tenerla en cuenta y hay que conocer pues cuáles son las opciones que hay, las dificultades también, pero verlo como una posibilidad también, que yo creo que a muchos de los jóvenes nos cuesta la parte de decir, pues voy a trabajar en una idea y lanzar mi proyecto.
Bueno, estas jornadas tenían el subtítulo de Activando la búsqueda de empleo y el empleo en jóvenes y, como ya os he dicho, las hemos hecho con 3 delegaciones y la finalidad era ofrecer principalmente a estudiantes de bachillerato y de formación profesional, básicamente porque son los que ven a más corto plazo su incorporación al mercado laboral, una serie de claves y de informaciones acerca de los recursos que tenemos en Getafe para facilitarles su incorporación al mercado y para darles un panorama de la situación que hay, porque el mercado laboral y más con las crisis, aparte de ser líquido y cambiante, está en una situación de cambio con las nuevas tecnologías y hay un montón de nuevos empleos que no conocíamos y los empleos también menos cualificados y que no pueden ser desarrollados por la parte más tecnológica están ganando importancia. Entonces, bueno, las jornadas estaban distribuidas en 3 días, se desarrolló por las tardes. La primera jornada la hizo Aleph, vino la compañera del Club de Empleo FESEDANO y dio 2 charlas, una muy importante que es la gestión emocional de las personas que están en un proceso de búsqueda de empleo, cómo lidiar con la ansiedad, con las negativas, con las no llamadas, con cómo preparar este currículum frente a esta frustración constante, que no puedes tener un solo currículum, que tienes que tener varios, cómo mostrarte y cómo, digamos, establecer una serie de estrategias de afrontamiento para lidiar con estas inseguridades que te genera el periodo de búsqueda muy largo en el tiempo. Y la verdad es que estuvo muy interesante porque hubo bastante debate y diálogo, pero yo creo que la más chula de Aleph fue la segunda, en la que hablamos ya de claves para enfrentar la selección de personal en el entorno virtual, en el que no solo hablamos del currículum, que es una cosa que escuchamos con mucha frecuencia, sino que hablamos de las entrevistas en línea, de tener videollamadas como estamos teniendo tú y yo, de cómo el espacio en el que la haces afecta, cómo enfrentarte a no tener una relación más próxima a la persona y que no te perciba toda la parte del lenguaje no corporal, cómo prepararte, cómo venderte, porque al final la entrevista es un proceso de venta ante una persona y estás pues en un entorno competitivo en el que muchas otras personas están haciendo lo mismo que tú. Y la parte más chula que tuvo esta sesión es que pudimos hacer una entrevista utilizando estos medios con una persona de recursos humanos real. Una de las chicas que estaba en la charla pues se ofreció a hacer una selección para un puesto imaginario y luego todos juntos, incluso con la persona que realizó la entrevista, estuvimos analizándolo, pues la postura de la persona, las palabras que utilizaba, las preguntas que muchos de los chicos y chicas que estaban allí consideraban que eran trampa y cómo la persona de recursos humanos les decía que no es así, sino que no hay una respuesta errónea, sino que cada respuesta dice cosas diferentes del candidato y la verdad es que estuvo muy interesante y los asistentes y las asistentes estuvieron muy, muy contentos por esa parte práctica. Eso el primer día. El segundo día ya estuvimos la parte que más habíamos pilotado desde Juventud y en nuestro caso, como os decía, puesto que nosotros no tenemos competencias y puesto que tenemos una asesora en empleo que el mes anterior había estado en una super feria en IFEMA de eventos, pues contactamos con una técnico manager de la Fundación Telefónica que vino a presentarnos el mapa del empleo y la verdad estuvo súper interesante, Marta Albuerne. Esta herramienta es muy útil y en su momento nació como una forma de sintetizar y de estructurar los resultados obtenidos por 3 páginas de búsquedas de empleo para profesiones digitales, InfoJobs, TicJobs y Tecnoempleo, que lo que pretendía era estandarizar aquellos puestos de trabajo más demandados en estas plataformas y para los cuales muchas veces no se cierran los procesos selectivos y quedan vacantes, es decir, que hay una demanda brutal. Y lo que nos hace es no solo identificarlos con un nombre, porque cada empresa los llama de formas diferentes, sino decirme, para este puesto necesitas estas habilidades y puedes estudiar para optar a este puesto porque tienes la titulación suficiente en estos centros de estudios. Y la verdad es que estuvo súper interesante. Y nos contaba Marta que aunque en inicio surgió para las profesiones digitales porque era una demanda que había de entender este nuevo entorno, estas nuevas palabras, casi todas ellas en inglés, que no sabemos qué son esas profesiones, cloud computing, robotización, big data,
no solo para entenderlas, sino también pues, para habilitar a las personas a acceder a estos puestos, que ya no es necesariamente a través de carreras universitarias la única vía para trabajar en estos puestos. Y lo que os comentaba, aunque nació para el entorno digital, también hay un mapa para los puestos no digitales, que no tiene tanto detalle como el digital, pero en el que están trabajando también. Y no solo nos habla de dónde formarnos, sino también de estas soft skills, de estas habilidades que cada vez, como nos comentaba Marta, están más demandadas en el mercado. Ya no basta con saber de programación. Los equipos en las empresas tecnológicas y punteras buscan habilidades sociales, buscan habilidades de negociación, buscan formas de trabajar en equipo, y no basta con decir que las tienes, sino que tienes que demostrarlo. Entonces, como que se está dando un impulso enorme a estas nuevas habilidades también. Y estuvo interesante en esta charla que además hubo un juego interactivo que accedía cada uno con su móvil y iban viendo si habían entendido bien la forma de manejarse, porque la verdad es que es una web un poco compleja, y nos enseñó las claves para poder utilizarla y sacarle el máximo rendimiento. Eso en la primera sesión. Y en la segunda contamos con Carmen López del programa de empleo de Cruz Roja, y mientras que el primero, digamos, sí que está enfocado a personas con una cualificación bastante más alta, el segundo era, pero no nos desesperemos porque los perfiles de baja cualificación también tienen sus yacimientos de empleo. Y fue muy interesante porque Carmen nos dijo que aunque fuera baja cualificación, que no podíamos engañarnos, el mercado es muy competitivo y aunque sea baja cualificación, estos perfiles también tienen que pasar por fases y periodos formativos. Nos hablaron de las nuevas FPs, de las FPs duales, de los certificados de profesionalidad que son gratuitos y que hay de mogollón de tipos de sectores diferentes. Nos habló de logística, de cocina, de cuidados, de venta y de postventa, de profesiones, por ejemplo, para supermercados, la gestión de frescos, la gestión de carnicería, pescadería, que parece ser que además son perfiles muy demandados ahora, y que las propias empresas, las grandes distribuidoras y los grandes almacenes están empezando a formar a personal porque no encuentran en el mercado. Y nos habló también de fondos de recuperación europeos que van a empezar a incentivar este tipo de profesiones que no con una gran cualificación van a poder ayudar a modernizar y adaptar nuestros países a las nuevas demandas, por ejemplo, de nuevas energías y demás. Estuvo muy interesante y además la compañera Carmen recogió un montón de contactos de las personas que estaban allí asistiendo porque estaban muy interesados en todos los programas, no solo los que os he comentado, sino los propios de Cruz Roja, que también tienen sus propios cursos. Y ya por último, el tercer día estuvo GISA, la empresa pública, y vino su técnico Javier Luengo, que estuvo explicando un poco cuál era el proceso para desarrollar una idea y convertirla en un negocio. Qué significa desarrollar un modelo de negocio y tener un plan de negocio, cómo debemos conocer el sector en el que queremos montar una empresa, qué competencias tenemos que tener, cómo debemos conocer el entorno, los precios del producto que queremos sacar, los precios de la materia prima, dónde ubico, si lo ubico físicamente en la ciudad o lo hago en la red. Y fue muy interesante porque trajo a 3 compañeros de jóvenes de Getafe, Usama, Camila, Miguel Ángel, María Ángeles y Jesús, creo que eran hermanos, y que ellos han montado una pastelería que está cerca de la Cibelina, una pastelería nueva que está muy chula, Eclair, y cada uno de ellos pues iba compartiendo cuál había sido su experiencia, desde tener una idea y no creer que podían sacar adelante una empresa, a finalmente acercarse a GISA, recibir todo el asesoramiento, poner en marcha un montón de estrategias, desarrollarse ellos como empresarios, y a día de hoy estar funcionando y tener otra alternativa de empleo que no es el empleo que tenemos todos en mente con una empresa que te contratan, sino convertirte tú en la empresa y poder tú contratar en un futuro a personas. Así que nada, simplemente comentaros que aunque esto ya sucedió, como os decía, en febrero, todas las sesiones se grabaron en vídeo y están ahora subidas a YouTube y podéis consultarlas porque la verdad es que en todas ellas se da una información muy interesante y el objetivo era ese, que más allá del aforo reducido que tiene este espacio y que además con el COVID se hace más reducido aún, pues que todas esas personas que se apuntaron y no pudieron acudir y otras que no lo conocieran puedan acceder a esta información y conocer que existen estos recursos municipales y estas personas que están trabajando en
estos sectores y que pueden ayudar a los jóvenes a encontrar un empleo de calidad. Una cuestión, las Sí. jornadas eran muy interesantes, pero ¿qué valoración habéis hecho de cómo han sido, del efecto que pueden tener este tipo de jornadas entre los jóvenes? Porque entiendo que si se hacen es porque se percibe que hay una demanda en esta cuestión, como has comentado, y ¿qué creéis qué valoración habéis hecho finalmente de las jornadas? Bueno, para empezar, que tenemos que seguir trabajando y que las delegaciones con la materia, con la capacidad con la capacidad de intervenir y con los presupuestos tienen que redoblar sus esfuerzos en trabajar con jóvenes y en presentar todas las opciones que hay. Hemos detectado que hay un interés, pero nos ha parecido muy curioso que es efectivamente en estas últimas etapas formativas e incluso a final de los cursos, cuando realmente los jóvenes son conscientes de la situación del empleo y cuando empiezan a buscarlos, cuando conocen las dificultades y empiezan a entender que necesitan tener ciertas herramientas y cierta información. Que todos los esfuerzos que hagamos desde el ayuntamiento serán pocos y que hay que intentar ayudar al máximo. Por eso os comento que está nuestra asesora de estudios y también en Aleph está el Club de Empleo, donde este tipo de formaciones, por ejemplo, para las cosas más básicas como para hacer currículums o para enfrentarse a entrevistas y demás, hay talleres que podéis consultar. Más allá de las intervenciones que hagamos puntualmente a lo largo del año, el Club de Empleo está funcionando todo el tiempo y que tenemos que seguir trabajando en este sentido. Qué importante es, y aquí lo comentamos muchas veces, ayer lo hablábamos con Isabel por el tema de la campaña de tabaco, qué importante es el trabajo transversal entre delegaciones. Es decir, los Eso problemas es. normalmente no son un problema, o sea, los problemas no son estancos en cuanto a las delegaciones, es decir, los problemas normalmente son transversales y necesitan de cuestiones transversales. En este caso habéis trabajado con empleo y con desarrollo económico, con lo que es GISA, las dos empresas públicas, Aleph y GISA. Bueno, Aleph no es una empresa pública, es un organismo autónomo para hablar con propiedad, pero qué importante es el trabajo transversal en todas las áreas. Totalmente. De hecho, os anticipaba y la información que tenemos hasta ahora es que probablemente en octubre de este año se vaya a hacer un evento más grande en cuestiones de empleo y también yo anticipo que nosotros este año nos hemos planteado hacer esto porque con la pandemia ha habido un parón de todo este tipo de grandes actos por las circunstancias que todos sabemos y por motivos de sanidad, y no creíamos que podía pasar un año y más con las dificultades y con la nueva crisis que está habiendo, y cuando acaben los ERTEs va a haber un montón de personas, y entre ellas muchas jóvenes, en una situación de búsqueda de nuevo de empleo activa, y queríamos dar herramientas en este momento de parón, aunque, como te comentaba, nosotros no tenemos la capacidad de trabajar solos en ello. Sí, no puede ser de otra manera. Azahar, muchísimas gracias por habernos estado esta tarde contándonos aquí. Primero por el trabajazo que estáis haciendo desde la Delegación de Juventud, en especial en tu caso, que sé que le tienes que dedicar muchas horas a esto y que para que salgan este tipo de proyectos la gente no los ve y por eso aquí los queremos contar, porque muchas veces pues esto se queda en eso, en una nota de prensa que para el vecino es una más de los que publica el ayuntamiento, pero hay mucho trabajo detrás, en este caso buscando algo con una demanda tan explícita de cómo mejorar el empleo juvenil, que es una cuestión básica. Así que primero darte las gracias por estar y segundo por el trabajo que has estado haciendo. Estupendo. Pues nada, nos vemos en otras ocasiones. Gracias, Azahar. Hasta Hasta luego. luego. La Plaza de Toros de Getafe dejará de ser un lugar abandonado para convertirse en un gran espacio de eventos deportivos y culturales, donde la juventud debe ser protagonista. Este fue nuestro compromiso con la ciudadanía cuando nos presentamos a las elecciones. Lo recordamos. Transformaremos la Plaza de Toros en un espacio para eventos deportivos y culturales. Tras su cerramiento e insonorización, podremos disfrutar de un ocio a lo grande. Una vez más, cumplimos nuestro contrato ciudadano. Este mismo año se convocará un concurso de ideas arquitectónicas por parte de profesionales de reconocido prestigio. Tras la valoración de un jurado experto, realizaremos una consulta pública para que seáis vosotros y vosotras quienes decidáis. Getafe necesitaba un gran espacio donde asistir a grandes eventos deportivos y culturales, un lugar
donde la música, el teatro o la danza pudieran romper los límites del espacio o donde nuestros clubes deportivos puedan dar un tremendo salto de calidad en sus competiciones. Todo ello poniendo el foco en las nuevas inquietudes de la juventud, como son las nuevas tecnologías y el ocio digital. Por fin, la Plaza de Toros pasará a ser una plaza de todos y de todas. Queda mucho por hacer, pero mientras, ¿te apuntas a mejorar Getafe? Bueno, pues seguimos el programa después de esta pequeña pausa y como os decía, entramos siempre en el bloque regional y como cada miércoles nos toca hablar con los compañeros, en este caso normalmente de Leganés y Fuenlabrada, solemos abrir los miércoles. Este miércoles empezamos con nuestra compañera Pepa Macías desde Leganés. Hola Pepa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pepa, empezamos comentando, como siempre, la actualidad en este caso de Leganés y hay una noticia que ha salido además en los medios nacionales y demás, que es bueno, pues esa proliferación de ratas que se está viendo en muchos barrios de Leganés. Cuéntanos. Pues lo que tú dices un poco, tenemos una proliferación de ratas en los barrios de Leganés Norte, Arroyo Culebro y Fortuna. Imaginamos que es motivado por el tema de la limpieza en calle, porque las ratas van a la comida, o sea que es un tema de que no se limpian, y el tema de plagas, igual que no se hace la limpieza, o si el servicio de plagas está privatizado, como la mitad de cosas en Leganés, y tampoco se lleva a cabo ni hay una persona responsable, porque cuando tú haces un contrato lo normal es que tengas que hacer un seguimiento. Bueno, pues tampoco se hace. Entonces ahora ya estas últimas semanas hemos tenido denuncias de bastantes vecinos. Hemos salido en Telemadrid, pues ayer en Telecinco, porque es que no hace falta hacer vídeos ni nada, o sea, es que estás allí y hay gente que echa comida a lo mejor para los gatos, y bueno, es que son ratas escaladoras, porque suben a los cipreses. Te da Las he un visto, yuyu. las he visto en los vídeos. Sí, es que suben a los cipreses, y luego en Leganés Norte, por ejemplo, hay unos arbustos muy bajitos que están ahí y se meten ahí. Entonces ya es un problema de salud pública, porque ¿quién dice que no se te mete en las casas? Y además son ratas considerables, que no son hámster, son mucho más grandes. Entonces se ha recurrido al concejal responsable, que es el García Rey, Miguel García Rey, que es que es el que lleva medio ambiente y tema de arbolado y tema de plagas, y dice que es un tema puntual de 3 barrios, puntual con una proliferación. De verdad es que ayer decía, mándame vídeos, no hace falta, que llevo 10 minutos aquí y me he visto 50 ratas. Joder. Es que sí, de verdad es que es así, es una plaga. Y claro, tenemos allí, ayer en Leganés Norte, estaba muy cerquita de los parques infantiles, imagínate, un niño, porque además, claro, si te muerde una rata, lo que se pone es la antirrábica, o sea, que no es una broma, es muy serio. A mí me parece una cosa muy seria que el ayuntamiento no está haciendo dejación de funciones, porque es que no se ha pronunciado. Le han preguntado a algunas televisiones, dicen, tema puntual. Pues sí, señor, puntual en 3 o 4 barrios. Y así estamos, pues demandando y denunciando esto. Nosotros como nota de prensa, como Podemos Leganés, hemos hecho nota de prensa, y la federación también, o sea, y los vecinos denunciando. No sé, seguiremos con Sí, el tema, pero vamos, me parece muy serio. sí, cuando hablamos de eso, de 4 o 5 barrios, es que hablamos de una gran parte de Leganés. Eso es. Pues está Arroyo Culebro, que es el que está yendo a Fuenlabrada a la izquierda, está La Fortuna, que es el barrio que va dirección a Cuatro Vientos, y son barrios, y Leganés Norte, que es muy grande, y además Leganés Norte es un barrio relativamente nuevo, pero que está abandonado, o sea, son barrios que están abandonados en este sentido, que pues eso, que privatizan y te lavan las manos. Pues no, señor, cuando tú privatizas un servicio tienes que hacerle un seguimiento. El otro Y en día, esas estamos.
Dime. El otro día, Pepa, hablábamos además precisamente un poco de los problemas que ha habido con la gestión de los residuos, con la recogida neumática en el barrio de Zarzaquemada. Nos quedamos ahí un poco pendientes de hablar de esa cuestión, que bueno, está íntimamente relacionado, ¿no? Al final Sí, claro. El tema está en que ahora mismo, como no funciona la recogida neumática y no han puesto cubos suficientes, la gente deja las bolsas al lado de los buzones de la recogida o al lado de los cubos. Luego tenemos cubos que hemos estado muchos años pidiéndole pedal, han puesto unos pedales que la gente mayor no accede o si pisa no sube, o sea, es una problemática. Y el tema es eso, lo que se cuestionaba el ayuntamiento, o sea, tenemos una recogida neumática de hace 20 años en Leganés Norte. Es un barrio nuevo, como te he dicho ahora, y ahí funciona bien, porque es un barrio lineal, están las calles estructuradas bien, sin embargo, Zarzaquemada se hizo de aquella manera, ¿no? Aquí pongo un bloque, bueno, los carteros son unos virgueros ahí porque no hay quien encuentre en las calles. No, es verdad, Rioja por aquí, por aquí, por aquí. lo Bueno, conozco bien. Sé lo que bueno, dices, pues tienes toda la razón, además. sí, yo estaba cuando lo construyeron, trabajaba allá al lado. Entonces, el problema está que a lo mejor la recogida neumática y pues la infraestructura que tiene ese barrio no es como Leganés Norte, pero ha estado funcionando pues 17 años. Llevamos desde el 19, que es cuando empezaba a dar problemas, ¿no? En el 19 se hizo un apaño que fueron 300.000 euros, entonces tapaban por un lado y se fracturaba por otro, ¿no? Porque tú ya sabes que eso va por presión, entonces si tú tapabas uno, la otra presión sufría más y, y ese ha sido el tema. Entonces ahora la decisión del ayuntamiento es cerrar los buzones, quitar los buzones y poner cubos. Bueno, eso también conlleva un tema de problemática de circulación. Pues Zarzaquemada tiene muchos problemas de, de temas con los coches, de aparcamientos y tal, y ahora vamos a poner uno más porque los buzones están encima de la acera y los cubos van a estar pues aquí abajo porque además ahora tenemos la recogida, van a tener que poner camiones con recogida lateral. Y el tema está en que, vale, a mí me parece bien, hay que cerrarlos, hay que hacer un estudio, pero nos da la espina de que no quieren volver a hacer la neumática en Zarzaquemada, cuando a mí me parece que es higiénica, que no tiene, bueno, el alcalde dice que la gente dejaba las bolsas porque ahora con la pandemia le daba miedo de tocar para levantar el pedal o sea, lo de la mano y meter la bolsa. Bueno, excusas. El caso son excusas. Y el tema de esto, vale, hay que arreglarla, me parece bien, pero hay que volver a la neumática, porque nos ha costado 25 millones, 30 millones hace 20 años y además hemos visto que funciona. No ha funcionado porque el problema estaba en que no había un mantenimiento. Claro. Si tú tienes, igual estamos con el mismo tema de antes. Si tienes una empresa privada que tiene que llevar un mantenimiento y no hay un responsable que vea cómo va ese mantenimiento, pues en el 19 chapó un poco, se rompieron unas cosas y ya te digo, han puesto parches que han ido parcheando una cosa y los otros han ido deteriorando. Y en esas estamos, porque tu experiencia en Getafe es diferente, pero en Leganés es lo que hay. No, bueno, Solamente hay recogida de neumáticas en 2 barrios de Leganés. nosotros En aquí en Zarzaquemada, Getafe, te lo decía el otro día, nosotros en Getafe llegó a instalarse en uno de los barrios nuevos, si no recuerdo mal, en el Bercial. Yo no sé si lo hay en alguno más y se tuvieron que anular. O sea, se anularon toda recogida neumática. Bueno, no es que neumática, era subterránea más bien. pero eso nosotros también tenemos de eso. Ahí Es que es diferente, ¿eh? lo pusieron, sí, es diferente. La verdad es que aquí realmente en eso se intentó, ya digo, lo que es verdad que no es neumática, me he equivocado yo, subterránea, se enterraron y al final se han tapado porque al final era meter, pues eso, la basura debajo, daba más problemas a la hora de limpieza y demás. Y también hay problemas, pero yo decía el otro día que eso, que nosotros, que es verdad que siempre se había puesto, yo he escuchado muchas veces poner a Zarzaquemada como ejemplo de ese Mm, modelo de recogida neumática, Gran por lo cual, modelo. Ya te digo que Leganés Norte es más fácil porque se ha construido casi a claro, la vez que los pisos, pero de la soterrada también tenemos y a nosotros nos parece bien.
Por lo menos en Leganés sí que funciona, porque son buzones igual, sobre todo en el centro. Hay algunos barrios que no los pueden, la otra excusa, que no las pueden hacer porque como tienen que hacer el agujero, hay muchas tuberías y hay mucho cable y según ellos hay momentos en que no se puede hacer, ¿no? Pero donde en el centro y tal que están los buzones funciona bien, no lo sé. Pero bueno, que cada barrio tendrá un tema. Aquí sí que Sí, sí. funciona bien. Y no se ve, hombre, por ejemplo, en la Fuente Honda, que es muy céntrica, si la gente saca cartones, pero claro, sacan cartones, sacan pues de las tiendas de alrededor, eso no hay quien lo entre en un buzón. Lo dejan al lado y lo recogen por la mañana, pero lo del centro queda muy limpito, los buzones, que son la soterrada que tú dices. Sí. Pero bueno, pues esperamos que hagan el estudio y que se vuelva a utilizar, porque la gente, dentro de Zarza Quemada hay zonas, a lo mejor es el tema este que te digo, porque según algún arquitecto es que había, pues eso, las curvas estas que estábamos hablando, y hay algunas zonas que sí que funcionan en Zarza Quemada. Se corta todo porque ya sabes, tenemos dos zonas, como va por extracción, tienen dos zonas, una en la calle El Maestro y en la otra está en el otro lado, y hasta ahora ha funcionado bien. En Leganés Norte están contentos y la verdad es que Leganés Norte lo ven limpito. Y eso es lo que te puedo contar. Otro de los temas, Pepa, que queríamos comentar es que ayer tuvisteis un acto muy interesante dedicado, pues eso, en estos días que estamos hablando tanto del T8 de marzo y estuvisteis, bueno, pues hablando de mujeres que abrieron el camino, creo que se llamaba el Se acto. llamaba así. Cuéntanos un Sí. poco cómo fue el acto y cómo transcurrió, quiénes participaron. Vale, yo no soy muy objetiva porque esas tres mujeres me tocan mucho. Entonces, fue un acto muy bonito, pues las de sillas, tenía que venir Ángela Pan, pero nos comunicó que estaba en Bruselas y que al final por la problemática de Ucrania se había tenido que quedar. Y bueno, pues la disculpamos porque eso es importante. Entonces aquí tenemos tres mujeres muy potentes, cada una con su problema, con su lucha. No me apetece lucha ahora como estamos, pero bueno, con su, con su caminar. Entonces, Chom, así fue la primera concejala del PC, la primera mujer concejala en Leganés del PC en el 78, y es una mujer muy activa, muy luchadora, y pues ahora seguimos con 80 años, la Chom nos da vuelta a todas y sigue trabajando, ahora está con nosotros, está con pensionistas, está con la acogida, con la red de acogida de Leganés, y, y bueno, es increíble. Cuando sea mayor, yo quiero ser como Chon. Es una mujer que, que nos da vida, ¿no? Porque además ella sigue peleando y dice que yo con 80 años quiero cambiar todo lo que esté mal. Y la verdad es que con sus temas y a veces con su bastón, porque no puede con la pierna, está en todos los actos. La verdad es que es un ejemplo. Luego está Sole, que Sole fue una de las huelgas de Induico del 77, fue una de las principales de comisiones. Entonces, ayer nos contó un poco toda toda la huelga, todo lo que pasaron, cuando les mandaban los caballos, cuando las enchufaban con el agua y las llevaban en pleno febrero, las empapaban de agua. O sea, fue una huelga muy... Todo se desarrolló porque echaron a cuatro compañeros, y empezó ahí la huelga, pero luego, claro, ellas pedían otra serie de medidas, ¿no? Pues ella comentaba que cuando ella llegó, porque empezó muy jovencita, con 15 años, las mujeres cuando se casaban se iban del centro, ¿no? Porque les daban una indemnización, las mujeres ya se iban a su casa. Y cuando ellas ya llegaron, no fue así, ellas se casaron y tal, y ellas decían que ellas querían seguir trabajando. Entonces, para seguir trabajando, pues necesitaban guarderías para los niños, comedores y tal, y una reducción un poco de jornada y tal. Entonces, eh, el tema de los compañeros no lo consiguieron porque no los volvieron a contratar, pero las medidas estas sí las consiguieron después de mucho pelear. Y luego las consecuencias fueron que a 600, porque había 6.000 trabajadores en Induico en el 77, y el 90%, cuando el 85-90 eran todo mujeres. De los 6.000 había 1.000 hombres o algo así, o sea, eran todo mujeres y jovencitas. Y
ella comentaba que era en plan paternal, ¿no? Que el jefe de oficina o el jefe de trabajo la llamaba niñas en ese plan, claro. Entonces consiguieron esto y luego de estas de la huelga, pues a las 600 las aislaron en otro sitio para que no hubiera problemas. Y estuvieron 16 años trabajando en otro centro, las 600, hasta que volvieron, pero la gente se quemó y tal, y de las 600 volvieron 38 a la fábrica textil de Coca-Cola. Perdona, a la fábrica textil del Corte Inglés. Y luego tenemos a nuestra Gema Espartana, que nos contó también un poco, pues que empezó la huelga, empezaron los trabajadores, que ya no fue trabajadora de Coca-Cola, pero pues eso, la vida y el tema familiar, las mujeres, como no veían a los maridos, iban al campamento a verles y ya pues hicieron casi allí, pues decían que en el verano ponían una piscina para los niños para poder estar con los padres y conocer a sus padres, ¿no? Y bueno, que fueron 7 años muy duros, que lo han pasado mal, han tenido momentos muy buenos porque al final conformas una familia con todo el campamento que tenían, pero que ha habido momentos duros, que pues igual ha estado perseguida y acosada y por mucha gente que quería que no, porque dice que las mujeres se incorporaron porque pues que había que hacer fuerza y venía la prensa y ninguna quería coger el micro y Gema cogió el micro y por eso fue un poco la que llevaba el micro, pero que estaban todas juntas y la verdad que fue muy emocionante el acto. Estuvimos muy, muy contentas porque son compañeras y hemos vivido un poco Claro. todas juntas y seguimos ahí en la lucha, en la pelea, todas caminando juntas. La verdad que sí que estuvo. Sí, son ejemplos de constancia y de lucha que siempre es importante ponerlos en valor, que muchas veces, bueno, pues va pasando el tiempo y no se reivindican, y qué mejor que un 8 de marzo para hacerlo. Pues la verdad que solo felicitaros por ese acto, porque, vamos, solo escuchándote contarlo, se nota que fue emocionante. Claro. Y a ver, no soy objetiva, yo vivo con ellas hace muchos años. Claro, pero bueno, porque cuando se destapan emociones no hace falta ser objetivo, son emociones y valen para eso. O sea que en ese sentido no tiene por qué haber mayor dificultad en ese sentido. No, para nada. Yo estoy orgullosísima de estar con las tres y con muchas más que teníamos alrededor que podían estar como ellas. Pues tenemos a Carmen, otra compañera peruana, que la metieron en la cárcel en Perú por defender una política educativa. O sea, que tenemos mucha gente con muchos valores aquí en Leganés. Pues sí. Bueno, en todos los sitios. Sí, es verdad. Y eso es importante, que los pongamos en valor. Pepa, pues una tarde más. Muchísimas gracias por habernos contado lo que sucede en Leganés, y la semana que viene seguimos charlando y viendo, bueno, esos temas que suceden y que acontecen. Vale, venga, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a que Podemos Getafe está en el gobierno, el ayuntamiento va a plantar miles de árboles por toda nuestra ciudad. Como ya hemos demostrado en Perales del Río y en Buenavista, las plantaciones vecinales del proyecto Bosques para Getafe están siendo un auténtico éxito. Por eso, para 2022 hemos conseguido seguir dando pasos hacia un Getafe más verde, y nuestra ciudad tendrá más plantaciones en diferentes zonas. El objetivo, lograr un arco verde que permita a toda la ciudad caminar entre árboles, así de claro. La razón, muy sencilla, los árboles mejoran nuestra calidad de vida y la del medio ambiente. De hecho, estos son 7 grandes beneficios de los árboles urbanos. Absorben los gases contaminantes y producen oxígeno. Es exactamente lo que necesitamos: purificar el aire. Refrescan y nos protegen de las altas temperaturas gracias a su sombra. Se ha demostrado que vivir cerca de espacios verdes mejora nuestra salud física y también mental. Nos protegen de los rayos ultravioletas del sol, fijan el terreno impidiendo que la lluvia o el viento lo erosionen y provoquen consecuencias desastrosas. Drena y alivia la labor del alcantarillado, ahorrando costes de mantenimiento a la ciudad y riesgo de inundaciones. Ahorran energía, ya que aquellos hogares protegidos por la sombra de los árboles mantendrán mejor la temperatura y nos permitirá ahorrar en aire acondicionado o estufas. Plantar árboles es indiscutiblemente beneficioso para todas. Gracias a Podemos vamos a hacerlo realidad. Queda mucho por hacer, pero mientras, ¿te apuntas a mejorar Getafe?
Bueno, pues seguimos en el programa esta tarde, construyendo una ciudad juntos y como os decía antes, pues hoy vamos a charlar, hoy como cada miércoles nos toca hacer Leganés Fuenlabrada, ¿eh? En ese eje de ahí de la C5, que eso acabamos de charlar con nuestra compañera Pepa Macías, que es Leganés, que hablábamos de las cuestiones que preocupan allí y ya tenemos en pantalla al otro lado a nuestro compañero Pedro Vigil de Fuenlabrada. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Luis. Encantado, como siempre, de estar un día más aquí con vosotros, con todos vosotros y vosotras. Siempre es un placer charlar contigo y vamos al turrón. Entramos de lleno en el asunto. Hoy queríamos comentar contigo que nos hicieras una valoración. Hemos oído hablar de ese proyecto que se llama Distrito Centro, ¿vale? Y sabemos que esas cuestiones siempre en el ámbito de la vivienda siempre tienen sus peculiaridades y nos gustaría conocer cuál es vuestra opinión o valoración de este proyecto. Pues nosotros vivimos con ilusión afrontar lo que el proyecto que se ha acabado denominando Distrito Centro, ¿no? Es verdad que el casco histórico de nuestra ciudad ha estado en un abandono durante décadas y en este equipo de gobierno, en esta legislatura, se ha tomado en cuenta y se ha empezado pues bueno, a desarrollar todo un plan de forma que se modernice la ciudad y, lógicamente, una zona fundamental para el ocio, la cultura y el pequeño comercio, la hostelería, etcétera, etcétera, sea justamente la adecuación de la zona centro a un modelo de ciudad como Fuenlabrada, ¿no? Una ciudad con 200.000 habitantes. Aunque ya desde el principio lo planteamos, uno de los problemas que nos preocupa es que el plano de la vivienda, un plano ya de por sí complejo en Fuenlabrada, donde es muy difícil encontrar alquileres por menos de 700 euros, lo cual obviamente pues imposibilita o pone muy complicado a la gente joven la emancipación, un futuro de vida, etcétera, etcétera. Y entonces a nosotros todo el plano de la vivienda y más en concreto en el distrito centro, donde hay infinidad de locales, de espacios eh, para poder construir, incluso casas que habrá que derribar porque están en mal estado, justamente alrededor de todo eso, lo que se acabe cometiendo sea todo un plano de especulación que encarezca todavía más la vivienda en nuestro municipio, ¿no? Y todo ese plano de gentrificación que ya ha pasado en otras grandes ciudades y nos parece fundamental que el ayuntamiento en ese sentido sea parte y promocione viviendas de protección oficial, viviendas que sean asequibles a nuestra población y especialmente a los sectores más jóvenes que tratan de emprender una nueva vida. Entonces, ese es uno de los temas que vamos a estar muy atentos, que nos tiene preocupados, pero que realmente estamos totalmente a favor de la modernización del casco histórico, pero que el plano de la vivienda lo tengamos muy en cuenta en todo el desarrollo de este distrito centro y que el ayuntamiento sea parte activa en la solución o en la ayuda a la solución de los problemas de vivienda y en encarecimiento de la vivienda en nuestro municipio. Sí, Creemos que es algo crucial. parece relevante porque es verdad y lo has explicado bien, cómo cuando se hacen desarrollos urbanísticos o nuevos desarrollos urbanísticos, parece, por lo menos creo que, afortunadamente creo que en la zona sur, digamos, se ha estado aceptado de que tiene que haber, digamos, siempre un cupo o un tanto por ciento, lo marcan las leyes, pero digamos que en la zona sur sí que ha habido esa vinculación a intentar hacer vivienda protegida o tal, pero cuando se desarrollan, digamos, actuaciones sobre espacios que ya han estado construidos, como sería el caso en este caso, entiendo, por lo que estás contando, Distrito Centro, parece que no se valora tanto o no se toma en consideración, en este caso, por los equipos de gobierno o por los responsables urbanísticos, la cuestión de que son espacios fundamentales, ¿vale? Porque luego al final, por espacios de convivencia, como bien has explicado, son necesarios que haya ese procedimiento en el cual construyamos, digamos, una ciudad que sea heterogénea y que el centro es un elemento fundamental de vertebración de una ciudad, con lo cual esas viviendas protegidas que hacemos en otros desarrollos urbanísticos también tienen que estar presentes en el centro y tiene que haber una apuesta pública en este caso por ello. Claro, no, ese es uno de los temas donde nosotros, cuando en la presentación al principio de legislatura
de Distrito Centro, una de las, entre comillas, advertencias que planteamos al equipo de gobierno. Nosotros decíamos, ojito, que si todos constatamos que la vivienda y la carestía de la vivienda es uno de los problemas fundamentales en nuestro municipio, empecemos a ser parte activa de la solución. Implementemos medidas que permitan fundamentalmente, como digo, a la gente joven, poder hacer un proyecto de vida, poder emanciparse y justamente además, después de décadas teniendo abandonado toda la zona centro, parece que ahora apostemos por un plano de integración heterogéneo donde conviva gente mayor, gente joven, que sea una referencia en planos culturales, en planos de ocio, en planos de, con toda la propuesta gastronómica de nuestro municipio y que logremos hacer justamente de todo ese distrito centro, todo lo que es el casco viejo de nuestro municipio, algo atractivo para el conjunto de la ciudad, porque al final el deterioro o no del casco antiguo de una ciudad no afecta solo a los habitantes de ese casco, sino al conjunto del municipio. Entonces sería muy interesante y fundamental que todo el desarrollo de Distrito Centro fuera algo que permitiera sentirse orgulloso al conjunto de la ciudadanía de Fuenlabrada, tanto a los que viven en el casco viejo, en ese distrito centro, como a la gente que vive en los barrios más periféricos de nuestro municipio y que tuviera una oferta, como digo, cultural, de ocio, de participar, poder participar con tus vecinos, poder ir con tu familia, etcétera, etcétera, y a pasar buenos momentos y siendo un punto de referencia para todo el municipio. Estoy seguro que vais a hacer el seguimiento que corresponde al proyecto y que estaréis ahí ojo a visor para que, bueno, pues para que se cumplan esta serie de condicionantes que parecen lógicos y evidentes, que además con la transformación que están sufriendo todas las ciudades, bueno, pues a nivel global. Otro de los temas, o por entrar un poco más, me consta que tenéis previsto para la semana que viene, que aunque nos vamos a ver justo antes, pero creo que es bueno que le demos difusión lo antes posible, que tenéis un acto previsto, en este caso para hablar, si no lo sé mal, de la reforma laboral y que tenéis Sí, invitados muy interesantes. Cuéntanos. sí, la semana que viene todavía estaremos a tiempo, pero como nos va a pillar un poco Justitos. muy cercana, que sí quería ir anticipando justamente este acto, ¿no? Nosotros, alrededor de la reforma laboral, queríamos tener toda una parte pedagógica explicando a la gente en qué consiste la reforma laboral, ¿no? Entonces, el día 24 que cae en jueves, por eso digo que vamos muy pegaditos y la Claro, semana que viene justamente es el día antes y a lo mejor la gente no puede planificar, ¿no? Entonces, sí, hay que avisar para con tiempo. tratar y desde ya invitar a todo el mundo, ¿no? Entonces será en nuestro local de Castillejo 6 el jueves 24 a las 7 de la tarde. Vendrá Raúl Cordero, que es el secretario general de Comisiones Obreras Zona Sur, a explicarnos un poco en qué consiste la reforma laboral. Y justamente uno de los planos que hablábamos para concertar este acto era, era justamente el plano pedagógico, ¿no? Porque a nivel de delegados sindicales, comités de empresa, etcétera, afiliados de comisiones, se está haciendo una labor de difusión, pero también queríamos explicar a la ciudadanía porque alrededor de la reforma laboral creo que se ponen muchísimas cosas encima de la mesa y una fundamental es la temporalidad y el combate de la temporalidad que realmente es uno de los problemas de nuestro mercado laboral que fijaros, recién se acaba de aprobar la reforma laboral y en el plano de contratación ya está cambiando, es decir, ya a niveles porcentuales del total de contratación se está incrementando de forma casi geométrica la contratación, la contratación indefinida, ¿no? Que es lo que de alguna forma pensamos permite a la gente poder realizar sus planes de vida a nivel a futuro, ¿no? Entonces nos parece muy interesante y sobre todo, como decía, ¿no? Ese plano a la ciudadanía, no necesariamente a afiliados sindicales o a delegados sindicales o a cuadros sindicales, sino como cualquier persona
y los más afectados por la temporalidad, como son los jóvenes y las mujeres, que puedan venir y preguntar todo lo que consideren, ¿no? Incluso en términos también de ver por dónde, pues, qué horizonte seguir, ¿no? Esto es una reforma laboral que se hace en un momento concreto y entonces ver qué pasos seguir dando. Creo que puede ser algo muy pedagógico y muy constructivo. Esa al menos es la intención que tenemos, informar a la ciudadanía de en qué términos está pactada esta reforma, qué objetivos tiene, qué repercusiones puede tener, etcétera, etcétera. Y entonces, pues bueno, traemos sin duda a una de las personas que más informada está al respecto. Entonces, Totalmente. invitaros a todos y todas a venir Sí, yo a creo ver que esta y a participar. nosotros sí lo hemos percibido. Es verdad que en algunos casos sí, como como todas estas cuestiones, cuando hay esta serie de cambios, hay esa percepción en la ciudadanía de, al final, muchas veces, como tú decías, de explicar su caso concreto, porque evidentemente las leyes son generales, pero luego aplicarlas a cada caso concreto, nadie mejor que, pues en este caso, los sindicatos, los que mejor, digamos, que hacen esa aceptación de cómo hacerlo y pueden dar una mejor valoración. Y creo que hay una necesidad entre la población de tener esa información. Y creo que en este caso, bueno, pues es una de nuestras obligaciones como organización política ayudar a proporcionar esas herramientas a las vecinas y vecinos. Claro, por eso digo que más allá, lógicamente, el conjunto de la ciudadanía no está pendiente del boletín oficial del Estado a ver qué día tal cual. Entonces, ¿cómo, de alguna forma es como pasar de lo general a lo concreto, ¿no? Claro. Habrá una panorámica global y luego aspectos específicos que de alguna forma cada uno de los participantes en esta charla pueda hacer una reflexión del estilo, ¿y eso cómo me afecta a mí o a mi entorno, ¿no? Y saque, pues eso, dar herramientas para entender y para opinar también, ¿no? Al respecto de lo que significa esta reforma laboral. Esa es un poco la pretensión, ¿no? Como tú decías, creo que una de las mayores responsabilidades que tenemos es justamente informar a la ciudadanía y contarles este tipo de cosas, la letra pequeña y en profundidad, y haciéndoles partícipe justamente de todo este debate. Y en otro orden de cosas seguimos con más, porque en otra cosa no paramos, pero actividades tenemos. Y yo sé que hay una actividad que a ti seguro que te hace mucha ilusión. Y eso te dejo ya que la cuentes tú, porque algo sé, pero creo que mejor que la cuentes tú. No, no, y además seguro que sabes bastante más que yo, ¿no? Pero a mí la perspectiva me hace muchísima ilusión, ¿no? Que es de alguna forma un encuentro de los Círculos del Sur en Polvoranca el domingo 27 de marzo. Entonces, yo, bueno, creo que ya conocéis todos y todas mi querencia por todos estos aspectos de la zona sur y especialmente orgulloso, ¿no? de que hagamos esto. Creo que hay una parte lúdica, corrígeme de todas formas, que seguramente hay una parte lúdica, hay una parte, como no podía ser de otra manera, política, y hay una parte de convivencia, ¿no? De cómo vamos construyendo lugares de encuentro entre todos los municipios del sur que nos permita vivirnos como parte de un todo, ¿no? Como los compañeros de Móstoles o las compañeras de Getafe, de Leganés, de Fuenlabrada, como hay un proyecto común y que más allá de lo que yo hago, hay mucha gente compartiendo proyectos, intercambio de experiencias, de vivencias, incluso hasta contarnos chistes locales, ¿no? Que seguramente Algunos sean sacamos, algunos Sí, sacamos. algunos sacaremos, ¿no? Entonces, pues toda esa parte, ¿no? Y yo creo que este tipo de encuentros son especialmente bonitos, especialmente prácticos, especialmente sentimentales también para muchos y muchas, ¿no? Gente que a lo mejor hace en ocasiones años que no ves, ¿no? Que puedas volver a verlo compartiendo, pues no lo sé, una tortilla o un cacho de carne o una cerveza, ¿no? Pero bueno, y también debates políticos, claro, experiencias, creo que es muy bonito y ostras, que entre todos tratemos de hacer un momento inolvidable, ¿no? Yo creo recordar
que en 2015, no me acuerdo bien, ya ha pasado mucho tiempo, intentamos hacer un encuentro en Polvoranca. La comunidad de Madrid nos negó el permiso y acabamos haciéndolo en Pinto, que encima fue un día de perros, que llovía lo que no está escrito, la lluvia nos arrastró carpas, tuvimos que acabar en un polideportivo. Bueno, es verdad que nunca mejor dicho que los astros y las inclemencias del tiempo se confabularon contra la organización, ¿no? Pero yo tengo un recuerdo muy, muy bonito Tenemos de que aquel cruzar día. los dedos para que la climatología, con estas cosas raras que pasan en este planeta ahora mismo, pues a ver qué sucede de aquí al Nos día viene una 27. tormenta de calima, no lo veas, Y ¿eh? No. parece que hemos hecho el acto en el Sáhara en vez de en Polvoranca. Pero la verdad es que tiene muy buena pinta. Ya visto, se está haciendo buen trabajo ahí. Hay muchos compañeros y compañeras trabajando en ello. Hay que agradecérselo. Yo voy a aprovechar. Yo doy mi parte de la exclusiva, ¿vale? Nosotros nos vamos a llevar las cámaras. No puede ser de otra manera. No puede ser que todos los días charlemos con todos los compañeros y para una vez que vamos a estar todos juntos, pues no montemos allí un pequeño set de televisión y montemos allí, bueno, pues un pequeño estudio para que pues en ese rato podamos hacer esa pequeña tertulia y que luego se la podamos contar a la gente que no pueda estar o que pasen por allí por los micrófonos, pues los militantes, las militantes de todos los círculos, porque es una manera también más de sumar, de hacer, pues eso, hacer militancia, de hacer organización política y bueno, y de poner todas las voces que tengan su espacio. Entonces, bueno, vamos a trabajar en ello para que tener allí nuestro pequeño set de televisión donde podamos extenderlo. Que hagamos para un día que hacemos un encuentro, pues los que estéis aquí los lunes, los miércoles, los martes, los jueves, que, Que que, quede, que, que quede- quede que- muy que chulo podáis tener y. un poquito de debate allí entre todos y de charla que todos juntos. No, no, y además como plano de convivencia también, que nos marque un poco, yo digo muchas veces, ¿no? Las muesquitas en el corazón de gratos recuerdos a lo largo de toda la historia, ¿no? Y justamente estas historias son de las que se te quedan grabadas, ¿no? Entonces, hacer un momento de convivencia, un momento en que lo pasemos bien, en que estemos a gusto, en que nos sintamos muy arropados todos y todas y sentirnos como parte de un todo, ¿no? Y Eh, ¿te acuerdas la frase que tengo siempre en el WhatsApp? El todo es superior a la suma de las partes. Pues justamente constatarlo allí in situ y nunca mejor que en el campo, ¿no? Yo creo que el campo y la arboleda, el lago, tengo la sensación de que el entorno es maravilloso para poder constatar esto, ¿no? Y tener pues esto. ahí lo veremos. Estos De todas sentimientos. formas, nosotros nos vemos el miércoles que viene antes. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, como te comentaba, ¿no? También me parece que también que la gente pueda Sí, planificar, entender que es un domingo, que hay gente sí. que, Yo que ya he puede empezado a, yo ya he tener. empezado a hacer el proselitismo aquí en la organización, decir a todo el mundo, oye, el 27 apuntarlo, que tenemos esto, que estamos Claro, organizándolo, pero que tenéis que claro. apuntar el 27, que queremos a todo el mundo en No, el Parque no. Polvoranca. Además es que es un día muy familiar, los domingos son un día muy familiar, Sí, entonces yo digo, pues si tienes suegros, te traes a los suegros, y si eres tú el suegro, te traes al yerno o a la nuera, o sea, como esa comida familiar, trasládala y cómo vamos viendo, ¿no? A ver si se lía parda luego, pero bueno, bueno, intentar que justamente el día familiar, si no lo haces en tu casa, pero que lo vivas como un día realmente familiar. eso haremos. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias una tarde más. Muchísimas gracias, como siempre, a vosotros y nada, seguimos la semana que viene otra vez, ¿vale? Un Un abrazo, abrazo Pedro. grande. Chao. Gracias. Gracias a que Podemos Getafe está en el gobierno, el ayuntamiento va a plantar miles de árboles por toda nuestra ciudad. Como ya hemos demostrado en Perales del Río y en Buenavista, las plantaciones vecinales del proyecto Bosques para Getafe están siendo un auténtico éxito. Por eso, para 2022 hemos conseguido seguir dando pasos hacia un Getafe más verde y nuestra ciudad tendrá más plantaciones en diferentes zonas. El objetivo, lograr un arco verde que permita a toda la ciudad caminar entre árboles, así de claro. La razón, muy sencilla, los árboles mejoran nuestra calidad de vida y la del medio ambiente. De hecho, estos son 7 grandes beneficios de los árboles urbanos. Absorben los gases contaminantes y producen oxígeno. Es exactamente lo que necesitamos.
purificar el aire, refrescan y nos protegen de las altas temperaturas gracias a su sombra. Se ha demostrado que vivir cerca de espacios verdes mejora nuestra salud física y también mental. Nos protegen de los rayos ultravioletas del sol, fijan el terreno impidiendo que la lluvia o el viento lo erosionen y provoquen consecuencias desastrosas. Drena y alivia la labor del alcantarillado, ahorrando costes de mantenimiento a la ciudad y riesgo de inundaciones. Ahorran energía, ya que aquellos hogares protegidos por la sombra de los árboles mantendrán mejor la temperatura y nos permitirá ahorrar en aire acondicionado o estufas. Plantar árboles es indiscutiblemente beneficioso para todas. Gracias a Podemos vamos a hacerlo realidad. Queda mucho por hacer, pero mientras, ¿te apuntas a mejorar Getafe? Bueno, pues como os decía, hoy hasta aquí, hoy no tenemos la parte nacional, nos ha sido imposible prepararla. Os agradecemos que hayáis estado aquí, creo que el programa es suficientemente extenso e interesante hoy también para escucharlo. Muchas gracias como siempre a todos los que nos veis cada día y cada día sois más. Daros las gracias, sabéis que nos podéis escuchar, ver en YouTube, nos podéis ver en Spotify, o nos podéis escuchar, perdón, en Spotify o en iVoox. Allí estamos cada tarde a partir de las 6:30 de la tarde. Nos vemos mañana. Hasta mañana.